Don Rodrigo Aquí Paz, estoy, don Carlos. ¿cómo está, Hola. cómo está usted? Bien, pues con hartas cosas que contar, así que le quiero pedir si se puede que hagamos lo mismo que hicimos Sí, sí, la sí, vez sí. pasada, A ver, darme unos 20, sí, 25 minutos. perfecto. No, los primeros 30 minutos se los quiero entregar a usted. Ahora, qué nombre va a tener este? Porque usted sabe que después hay que subirlo a YouTube. Bueno, yo quisiera que hablemos centralmente del supuesto accidente del Hércules C-130, que a mí me parece que la noticia, pese a que en medio de tanto tráfago no ha estado tan presente en la gente como uno esperaría. Sí. Yo creo que en condiciones normales Sería todo el noticia, país sería estaría todos de los días. duelo, sería la noticia de todos los días, pero ha pasado un poco a segundo, incluso a tercer plano, pese a que murieron 38 compatriotas, Así tres de es. ellos civiles Sí. y tres de ellos miembros del alto mando del Ejército de Chile, nada menos, digamos. Nada más y ¿Mm? nada menos. De verdad que más allá de todos los problemas que tenemos en Chile, porque tenemos creo que yo comparto con usted, ¿ah? Extraño todo esto porque esta noticia puede haber estado todavía en primera plana. ¿Ah? Absolutamente. Así nomás es. Así Así que, es. doctor, lo vamos a Yo dejar tengo en... una interpretación y Sí, quiero partir entregándola. ¿Ya? La versión oficial que hasta ahora ha transmitido la propia Fuerza Aérea, el Ejército, incluso la Fiscalía, el Ministerio Público, es que esto fue un accidente. ¿Ya? así es, sí. Pero la verdad es que a mí hay una serie de hechos, y hay en particular uno, hay varios, pero hay uno que me resulta, a mi modo de ver, prueba flagrante de que no fue un accidente. Y voy Ya, a tratar de expresar lo más rápidamente que pueda por qué creo eso. ya. Y para eso tengo que necesariamente retrotraernos a 2 meses atrás, o poco más de 2 meses atrás, cuando en el primer programa, que fue, me parece, el 4 de noviembre, que fue la primera vez que empezamos a hablar de esto. Entre Sí, paréntesis, el audio está disponible para los auditores en YouTube, ponen fútbol y algo más y van a encontrar ahí la primera vez que hablamos de este llamado de estallido social. Y yo en ese momento planteé la hipótesis de que detrás de toda esta asonada terrorista, pues, podemos decir ahora, que incluyó que en menos de 2 horas se destruyeran, en menos de 2 horas, 19 estaciones del metro, se quemaran 20 buses del Transantiago y gatillara la paralización del país, particularmente de Santiago y luego de provincias, con los atentados incendiarios a centros comerciales en todo el país. Eh, bueno, planteé entonces que era posible que tras esta sonada hubiera una operación de inteligencia de las grandes potencias destinada a generar una situación en el país de crisis absoluta, crisis económica, debilitamiento de todos los poderes del Estado, poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y especialmente uno de los blancos directos de este ataque, me parecía a mí, eran las Fuerzas Armadas y de Orden. así fue como usted lo Dado planteó muy bien. que, ¿no es cierto? Dado que me parece a mí que lo que está detrás de esto, como explicación posible, es que vence muy pronto el Tratado Antártico, Sí, que significa que todos los países que reclaman soberanía en la Antártica chilena, estamos hablando de Argentina, Chile, las grandes potencias, etcétera, van a tener que sentarse a conversar sobre nuestras pretensiones y las de otros de soberanía sobre ese territorio. Y a mí me parece, cada vez más, que una explicación posible a todo esto es que aquí hay organismos de inteligencia que quieren destruir a las Fuerzas Armadas, destruir el Estado de Chile y generar las condiciones para cambiar la Constitución, declarar a Chile Estado plurinacional y que los narcoterroristas vinculados a la FARC, la CAM, en territorio de la Araucanía, instalen o declaren en un Estado pseudo mapuche independiente, ¿no es cierto?, que sea una verdadera franja de Gaza, que genere una situación de conflicto, de guerrilla, que, que va a tener naturalmente el apoyo de las Naciones Unidas, quedando luego al sur, más al sur, toda la Patagonia Antártica, que no tengo muchas dudas de que las Naciones Unidas van a intentar declarar territorio internacional.
¿ya? Y ocurre que en la situación en que estamos de cambio climático, con una sequía brutal en todo el mundo, las reservas de agua más grandes del mundo están justamente en esa zona. Así es. Y bueno, esa fue más o menos la hipótesis. Sí. Planteé en ese momento que los atentados a las estaciones del metro fueron muy bien diseñados, y había organismos de inteligencia, y dije que a mí me parecía que lo más probable es que no aparecieran los responsables. Y ya estamos ya a 2 meses, hoy día exactamente, 18 de octubre fueron estos atentados, y hasta el día de hoy, salvo 2 o 3, Sí. ahora aparecieron como 14 más individualizados, digamos, por la PDI, pero la verdad que los autores intelectuales de esto no Intelectuales dicen, aparecen. ¿dónde están? Lo único que sabemos es que los pocos detenidos son todos, la mayoría chiquillos, menores de edad, vinculados a barras bravas, que en el programa pasado ahora yo planteé que las barras bravas fueron infiltradas por el narco, y además planteé que hay pruebas, muchas, de que la Central de Inteligencia Americana controla al narco en todo el mundo, y de hecho se financia a través del narco. Y en este contexto, claro que es perfectamente posible que derribar este Hércules C-130 con 3 miembros del alto mando del ejército puede ser visto como una señal dirigida principalmente al ejército de Chile, de que esta cosa no es juego, y que cualquier institución de nuestras Fuerzas Armadas que pretenda rebelarse contra esta operación va a sufrir las consecuencias. Creo que fue una señal de poder. Ahora la pregunta es, ¿qué base más allá de la especulación puedo tener yo hoy día para afirmar esto ahora ya, y diciendo que hay al menos una prueba de eso? Y voy a eso. Bueno, ocurre que este avión, que parte desde Punta Arenas hacia la Antártica, Sí. ¿no es cierto?, que llevaba a 3 civiles a bordo, el último contacto que hace el piloto del avión es a las 6 de la tarde aproximadamente, y de pronto se desaparece sin dar, y esto es muy relevante, sin dar ninguna señal de alerta. Se comprenderá que si un avión tiene un desperfecto, Sí. una falla estructural, etcétera, emite al menos un SOS, Mayday, ¿no es cierto? Antes de. Estamos en problema. Exacto. Y eso, de hecho, si uno revisa la prensa, es lo único extraño que reconocen todos los expertos que han sido consultados sobre qué podría ocurrir. Nadie se explica cómo fue posible que este avión desapareciera de un minuto a otro prácticamente, sin que dar ninguna señal de alarma, y sin además dar por lo menos la ubicación exacta de dónde se había producido el supuesto desperfecto. Bueno, ¿qué es lo extraño? Aparte de eso, lo extraño es que apareció un audio WhatsApp, supuestamente dirigido por un pasajero civil, ni siquiera por un uniformado, dirigido a su madre, donde supuestamente le diría algo así como: mamá, estoy muy contento, estoy excitado, qué bien, viajo a la Antártica, qué sé yo, pero fíjate que el avión parece que tiene fallas eléctricas. Y a mí me pareció muy raro esto, porque yo soy psiquiatra, trabajo con personas, y yo le voy a hacer a usted y a todos los auditores la siguiente pregunta. Si usted está en un avión rumbo a la Antártica, que no es cualquier viaje además, No, jamás sabemos lo peligroso que es. ¿no es cierto? Sí. ¿Usted le mandaría un audio a su mamá diciéndole: oye mamá, parece que hay una falla eléctrica? Buena Es interrogación. raro, ¿no es cierto? Muy raro, por decirlo Es menos. posible, pero es raro, porque por último uno le podría decir eso a su mamá hablando con ella, ¿no es cierto? O sea, si yo me contacto con mi mamá, estoy hablando con ella, claro, le puedo decir: oye, yo algo así, pero por último, como estamos hablando, si mi mamá se inquieta, yo la puedo tranquilizar. Pero aquí no, es un audio que le llega a esta señora. ¿Ya? Eso a mí me pareció extrañísimo. Y lo segundo es que este audio fue de un tripulante civil. Y la pregunta que uno se hace: ¿cómo podría un tripulante civil en un avión de guerra, un Hércules C-130, que es un tremendo avión de guerra, Sí. saber que hay una falla eléctrica? Bueno, entonces yo me pregunté, bueno, aquí
salió el capitán del avión diciendo, señores pasajeros, informamos que hay una falla eléctrica en un avión de guerra. No, ¿no es cierto? No, imposible. No calza eso. Segundo, no sé, que el civil vio que empezaron a titilar las luces del avión. Bueno, ¿no es cierto? Entonces, ya se empieza a hacer cada vez más increíble esta versión, ¿no es cierto? Y más aún, cuando esta versión fue usada para instalar en la agenda noticiosa comunicacional, pues, yo cada día me convenzo más que todas estas son operaciones que tienen un componente comunicacional muy relevante, para instalar la idea de que esto fue una falla eléctrica, y ahora se habla de una falla estructural. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que prueba eso? Bueno, primero yo creo que ese audio es falso, no tiene ni pies ni cabeza. Y lo que sí creo, y es perfectamente posible, ya en programas atrás hemos hablado de que aquí hay organismos de inteligencia que tienen capacidad para operar vía ciberinteligencia. O sea, hoy día hay tecnología que puede permitir intervenir mi teléfono, sí. puede perfectamente hay tecnología para que alguien intervenga mi teléfono y le mande un mensaje, no sé, a alguien diciéndole cualquier barbaridad, simulando mi voz. Eso hoy día es perfectamente posible. Entonces lo que yo creo, porque además cuando yo escuché esta noticia, pensé que este audio había sido enviado en vuelo, cosa que parecía más rara porque la señal, un poco irónicamente, decía, bueno, que recomiendan a esa compañía de celulares, ¿no es cierto?, que tiene señal en medio del mar de Dresde. Pero después se esclareció que el mensaje fue enviado antes de despegar el avión, ¿no es cierto? Entonces a mí me parece que lo más probable, y por eso creo que esta es una prueba indirecta de que hay un sabotaje, es que ese audio fue falsamente mandado a la mamá de esta persona que falleció para generar el ambiente comunicacional que había una falla. ¿Ya? Eso es lo que yo creo. Yo creo que es imposible que ese audio sea real. Partamos por ahí. Ahora bien, yendo, digamos, a lo que la prensa ha transmitido respecto a la posibilidad de un accidente. Se ha dicho en la prensa que los Hércules C-130, que son aviones que tienen muchos años en la historia de la aviación de guerra, son aviones que se accidentan mucho. Y la verdad que yo me puse a revisar la fuente original, que es una organización en Estados Unidos, y la vasta mayoría de los accidentes que han resultado con muerte, primero de los 350 accidentes, 50 han sido actos de guerra y de terrorismo. Y de los otros, la mayoría de estos accidentes se produjeron antes del año 2000, digamos. De hecho, desde el año 2000 hasta ahora, solo se han registrado 2 accidentes de C-130. El año 2016. El 17. Uno fue el año 2017, que fue un avión de la Fuerza Aérea Norteamericana, un Hércules C-130, que se había hecho una reparación a una hélice, y la reparación quedó mal hecha. La hélice se soltó, saltó la hélice y el avión terminó estrellándose, pero en esa ocasión hubo aviso, había una reparación reciente que quedó mal hecha, es otro el contexto. Y el otro fue un accidente del año 2002 de un avión Hércules que era usado para apagar incendios. Y claro que en una operación de apagar incendios, donde los aviones tienen que volar a baja altura, estos son aviones pesados, cabe la posibilidad de que ocurran accidentes, producto además de las turbulencias que se generan por el calor, etcétera, etcétera, claro. Etcétera. Nada parecido a esto. Y no hay más accidentes. Sí, no, porque son aviones demasiado seguros, los Hércules son aviones segurísimos. Extraordinariamente seguros, no son aviones a pila, no. Por lo tanto, de hecho, la supuesta falla eléctrica ya fue absolutamente descartada por todos los expertos, ¿ya? Todos los expertos dicen que la hipótesis de una falla eléctrica, bueno, eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero, ¿por qué se instala esto en los medios? De hecho, no es casual que la noticia del audio fue publicada en el diario La Cuarta. Yo creo que eso es muy significativo. Yo creo que fue una estratagema comunicacional dirigida al pueblo, por decirlo así. No quiero ofender a nadie diciendo que necesariamente todos los lectores de La Cuarta, o sea, sí. Pero sabemos que el público de La Cuarta es un público más iletrado, ¿no es cierto? Claro. Etcétera.
Yo creo que esa fue una operación comunicacional de la Central de Inteligencia Americana para instalar la farsa de que esto fue un accidente, y todo indica que no fue un accidente. La pregunta ahora es por qué la Fuerza Aérea y el Ejército no lo reconocen como tal. Bueno, se responde por lo mismo que estoy diciendo. Pues, si usted está siendo, si las Fuerzas Armadas de este país están siendo atacadas de una manera brutal, y voy a ir ahora a otras maneras en que se ha atacado a las Fuerzas Armadas, naturalmente que no creo que haya muchos militares hoy día dispuestos a denunciar esto, porque estamos hablando de lo que estamos hablando. Ahora, ¿de qué otra manera se ha atacado a las Fuerzas Armadas? Bueno, volvamos a los ataques terroristas del 18 de octubre y los 3 o 4 días siguientes, que fueron los más álgidos. Bueno, yo quiero pedirle a los auditores que consideren que de los veintitantos muertos que hoy día se reportan como víctimas de esta mal llamada explosión social, 15 de ellos fueron chilenos que aparecieron calcinados producto de los incendios. En medio de saqueos protagonizados por narcos. De hecho, Carabineros, no la PDI, Carabineros, cuando los han dejado actuar, ha detenido a más de 75 individuos, todos con antecedentes penales y todos vinculados al narco. Entonces, lo que yo creo es que esos muertos no fueron casuales, entre otras cosas además porque nadie cuando saquea, y creo que lo hemos dicho 2 veces, los saqueadores no incendian los locales saqueados, justamente evitan incendiarlos porque la idea es que se los llenen de nuevo para volver a saquearlo. De hecho, en otros lugares ha pasado eso. Pero, ¿por qué interés podrían tener saqueadores en saquear un supermercado, un centro comercial y después quemarlo? Bueno, yo creo que esa fue una operación militar cuyo objetivo era asesinar a 15 chilenos, que hoy día además sus rostros, y aquí estoy en Plaza Italia en medio de las manifestaciones que siguen aquí. Siguen las manifestaciones, ya. Sí, claro. Uno puede ver los rostros de los 15, entiendo que ahora identificaron a 3 más que no habían podido ser identificados, creo que 2 de ellos eran migrantes. Sí. Están pegados en todos lados como por decirlo así, muestra visible de la represión. Sí. Y no son víctimas de la represión. Pese a que se hizo un intento muy malintencionado por parte del colegio, nada menos que el Colegio Chileno de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos, y les recuerdo a los auditores que hace un mes atrás o más, hubo una química farmacéutica, la doctora Aleida Kulikov, que presentó que dijo que la estaban echando del servicio médico legal porque ella era experta, decía, en identificación de calcinados, y que esto era una operación del servicio médico legal para impedir que se supiera la verdad, que esos 15 calcinados fueron asesinados y carbonizados por miembros de las Fuerzas Armadas. Cosa que es totalmente falsa, porque de hecho todos esos saqueos se produjeron en contexto en que los narcos tenían completamente bloqueado el acceso a estos lugares, y de hecho los únicos que dejaban pasar eran los bomberos. Y fue bomberos los que se encuentran con estos cuerpos carbonizados. Bueno, y ocurre que la señora Aleida Kulikov, a quien yo conozco muy bien porque está involucrada en el fraude para falsificar la causa de muerte de Lisset Villa en Sename, ella fue la que hizo la toxicología, de experta internacional, como declaró no solo ella, sino que además el Colegio Chileno de Químicos Farmacéuticos, que por lo demás está tomado por el Partido Comunista, declaró que esta señora era experta en identificación de calcinados, y eso es absolutamente falso. De hecho, la químico farmacéutica Aleida Kulikov es químico farmacéutica, no es tanatóloga, no tiene ningún rol en la identificación de calcinados, y es toxicóloga. Eso es todo. Y de hecho es una toxicóloga que no tiene ni un solo posgrado, ni una publicación en el tema. Mal podría ser. O sea, de hecho, la doctora la químico farmacéutica Kulikov ni siquiera es una experta internacional en toxicología, menos en identificación de calcinados. Pero de nuevo, en lo comunicacional, con eso se instaló esta idea, ¿no es cierto?, de que aquí había algo oscuro, apareció por ahí un tanatólogo,
diciendo que en uno de los cuerpos habían 3 orificios, y resulta que todos sabemos que cuando un cuerpo se calcina, se producen fracturas por calor de las costillas, y claro que hay orificios, pero lo absurdo es que si fueran orificios de bala, ¿qué es lo que habría en el cuerpo? Una bala, ¿no es cierto? Y esa bala no ¿Aló? apareció. No, pues, porque no hubo, y de hecho el único hallazgo de una herida de bala real fue de uno de los calcinados que tenía una herida de bala antigua, porque muy probablemente algunos de estos calcinados eran personas vinculadas al narco, seguramente. Entonces, esto partió mal, partió instalando la farsa de que eran miembros del Ejército de Chile y de Carabineros los que habían asesinado a estos compatriotas. Luego apareció, a los días del 18 de octubre, segundo, tercer, cuarto día, aparece asesinado un joven en Curicó, José Miguel Uribe Antipani, un chiquillo que iba en una marcha por la carretera, y que recibe un impacto de bala, y la noticia fue que el autor del disparo había sido un cabo del ejército, que de hecho se autoinculpó, dijo, yo fui. Bueno, resulta que cuando apareció esta noticia, me puse a investigar y encontré que habían testigos que decían que la noche más bien donde ocurren estos hechos, la muerte y el asesinato de José Miguel Uribe Antipani, ellos vieron y grabaron con sus celulares a civiles en 2 camionetas, una de color rojo y otra de color blanco, que armados le dispararon a los manifestantes. Y no eran militares. Bueno, el asunto es que ahora, producto de que, no de que la PDI haya hecho pericias balísticas, como dijeron, porque si fuera por pericias balísticas, ya, a los 3-4 días se habría sabido que la bala no era de un fusil de guerra. Lo que pasó es que estos testigos declararon al Ministerio Público, mostraron y ya no pudieron seguir ocultando la verdad, y la verdad es que la bala que asesinó no era un fusil de guerra, sino que de una pistola 9 milímetros, lo que coincide con lo declarado por estos testigos. Y es más, como había grabaciones, se identificó a uno de los autores de los disparos, un señor llamado Francisco José Fuensalida Calvo, que la prensa, mañosamente, ha presentado como un empresario de Molina, cerca de Curicó, del movimiento de tierras. Y la verdad que lo que mueve este pseudo empresario no es tierra, es áridos. De hecho, me dediqué a buscar en internet y está la compañía de él, ¿no es cierto?, donde ofrece servicios de extracción de áridos. ¿Y eso por qué es muy relevante? Porque a propósito del caso Tulio Rojas, que los auditores pueden buscar en YouTube, Rodrigo Paz, concejal Pichidegua, del cual hoy día soy parte de la investigación como defensor del falso inculpado, pudimos descubrir que uno de los móviles para haber asesinado al concejal Tulio Rojas tiene que ver con la extracción de áridos. Porque ocurre que en los lechos de los ríos, y en el caso de Pichidegua del río Cachapoal, todo indica que hay narcos que están haciendo extracción ilegal de áridos, que son muy bien pagados además, porque es el material que se ocupa para la construcción. Y ocurre que en una de las últimas sesiones del Consejo Comunal de Pichidegua, Tulio Rojas había tenido un rol muy protagónico en fiscalizar la extracción de áridos. Y si los auditores ahora ponen áridos, extracción de áridos y narcotráfico, van a ver que hay por lo menos 2 bandas de narcotraficantes, 2. La más reciente fue acá en La Granja, no me acuerdo el nombre de esta banda, pero fue bien conocido el caso porque era una banda que tenía hasta un zoológico particular. Y adivine cómo lavaban dinero los narcos estos, en la extracción de áridos. Entonces, de nuevo, no es una prueba directa, pero claramente va en la dirección de lo que estoy diciendo, de que muy probablemente el señor Francisco José Fuensalida Calvo no es un empresario, sino que un narco. ¿Ya? Y que el asesinato de José Miguel Uribe Antipani fue un diseño cuyo objetivo era inculpar al ejército de Chile de este asesinato. Ahora la gente podrá estarse preguntando, bueno, doctor, si es cierto lo que usted dice, eso no explica por qué el cabo se autoinculpó. Es el interrogante, claro.
¿no es cierto? Bueno, ocurre que el cabo que se autoinculpó es un ex infractor cenámeno. Ya. Y ya hemos hablado en otros Sí, en programas muchos programas hablamos del de Senado. cómo los narcos usan a chiquillos involucrados en infracción como soldados. De manera que lo que yo sospecho es que probablemente este cabo, ya sea coludido directamente con los narcos de la zona o amenazado por ellos, cualquiera de los dos escenarios, mintió sabiendo que mentía, para generar de nuevo la idea de que el ejército de Chile había salido a matar chilenos. Esa es la segunda prueba, por decirlo así. La primera, entonces, los 15 calcinados, que se ha tratado hasta el día de hoy de hacer aparecer como posibles víctimas de las Fuerzas Armadas. El asesinato de José Miguel Uribe Antipani, que hoy día por lo menos ya no van a poder decir más que fue asesinado por militares, ¿no es cierto? Y la tercera prueba de esto, bueno, son todos los montajes que se han hecho contra Carabineros. Ya hablamos del supuesto estudio de la Universidad de Chile, un estudio absolutamente falso, donde recogieron 2 perdigones del suelo, sin ninguna evidencia que hayan sido disparados por Carabineros. Hicieron un análisis trucho donde dicen que supuestamente los perdigones que dispara Carabineros no tienen un 80% de goma, sino que tienen un 80% de plomo. Cosa que hoy día está ampliamente demostrado que fue falso. Pero sigo, ¿cuál fue el otro gran montaje? El colegio médico, infiltrado por Frente Amplio, IPC, etcétera, se ha paseado por todos los canales de televisión diciendo que hay 237 chilenos, jóvenes la mayoría de ellos, que han perdido la vista, de un ojo al menos, y de 2 en el caso de Gustavo Gatica, producto de disparos de perdigones. Bueno, el asunto es que me puse a ver las imágenes, por lo menos de Gustavo Gatica y de otros heridos, y cuando uno las ve, es evidente que no son heridas por perdigones. ¿Por qué? Porque lo que dispara la escopeta antidisturbios es un cartucho de caza, en el cual vienen 12 perdigones. Y esos perdigones, y yo además lo puedo decir porque cuando era cabro, ya me sané de eso, pero cuando era cabro tenía una escopeta, salía a cazar conejos, y sé cómo opera y lo que ocurre es que cuando se dispara la escopeta, sale el cartucho, y los perdigones que van adentro se van abriendo a la medida que va aumentando la distancia. Y eso está estudiado. Hay un estudio que hizo el propio Cuerpo de Carabineros hace años atrás, donde estudió la distancia del disparo versus el daño y versus la dispersión. Los que quieran ver el estudio pueden buscar en mi Facebook, Rodrigo Daniel Paz Enrique, ahí yo lo tengo, con imágenes, etcétera. Y lo que se ve es que ya a una distancia mayor a 30 metros, la dispersión de los perdigones es tal que se esparcen por un radio alrededor de 2 metros. El punto es que a esa distancia el daño que causan es muy menor. Para que un perdigón le destroce el globo ocular a una persona, tiene que ser disparado a menos de 30 metros. Y el punto es que si se dispara a menos de 30 metros, la persona tendría heridas de varios perdigones en la cara, en el cuerpo. Y resulta que el rostro de Gustavo Gatica tiene 2 lesiones quirúrgicas en ambos ojos y no hay ni una otra lesión. Y así ocurre con todos los otros, o la mayoría de los otros cegados, que entre paréntesis no son 237, son 7, de acuerdo a un informe de transparencia que se le solicitó al INDH, 15, de acuerdo a un informe que emitió el Ministerio de Salud, y 16, de acuerdo a una entrevista que dio el Colegio Médico a Ciberchile. No son 237. Doctor, hagamos una pausa, 7:30 ya de la tarde, y usted prosigue. Y cierro para que hiciera con esto. ¿Sí? Por lo tanto, ahora, ¿cómo fueron causados esas heridas? Bueno, hoy día sabemos que los narcos están usando escopetas de caza, de cacería, que son unas escopetas de alta precisión, y que disparan balines de acero. Entonces lo que estoy diciendo es que, así como calcinaron a 15 chilenos para inculpar a Carabineros, así como asesinaron a José Miguel Uribe Antipani para inculpar a las Fuerzas Armadas,
Así como inventaron el estudio de los perdigones, así creo también que han cegado deliberadamente a chiquillos para generar este clima de que las Fuerzas Armadas y Carabineros son unos violadores de derechos humanos. Y dejo para la vuelta Ya. el fraude, que ahora ya se develó, de la supuesta agua con soda cáustica de Carabineros, que afortunadamente el Colegio Chileno de Químicos, Asociación Gremial, ayer sacó una declaración de Cuero Diablo, donde dice que el estudio famoso que publicó La Tercera, como si fuera un gran estudio, es falso. Las imágenes que muestra ese estudio son falseadas, es un fraude, ese famoso estudio. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y después reanudamos la conversación con el gran psiquiatra de Chile, Rodrigo Paz. Ya son las 7:31. Somos Fútbol y algo más, somos Portal. Una pausa muy breve y ya estamos de vuelta. Doctor, yo creo que usted siga con la segunda parte porque ya nos quedan solo 20 minutos y no lo quiero interrumpir. Pero reitero, este programa, la gente está pidiendo que por favor, a lo mejor mañana renunciamos a los jueves, ¿no es cierto?, interactivo, para que la gente lo pueda escuchar. Y luego ya va a estar también en YouTube. Así que, doctor... Y si existe la posibilidad de que mañana me tengan que ver de nuevo y responder o debatir, yo feliz, pero eso entiendo que depende... Claro, como está grabado... Le dejo abierta esa posibilidad. No, es impresionante la cantidad de llamados telefónicos que estamos recibiendo. Así que, doctor, adelante, lo seguimos escuchando, pero con muchísima atención, aprovechar el máximo del tiempo porque nos quedan 20 minutos. Voy a intentar sintetizar, entonces lo que estoy diciendo es que este falso estallido social es una operación de inteligencia, donde hay organismos de inteligencia, particularmente la Central de Inteligencia Americana y otros organismos de inteligencia, que están directamente involucrados con digitar a narcomilicias, ¿no es cierto?, para destruir el transporte público, paralizar al país, generar en la ciudadanía una animadversión hacia las Fuerzas Armadas. Les recuerdo a los auditores que hay supuestamente 4 organismos internacionales que han condenado las supuestas violaciones a los derechos humanos en Chile. Así es. ¿Ya? Y resulta que ¿quiénes son esos organismos internacionales? Human Rights Watch. Sí, señor, no está, señor Viván. ¿Y quién es Human Rights Watch? Human Rights Watch es una organización con sede en Estados Unidos que es financiada por George Soros, un operador de la banca internacional en todo el mundo. Ese es Human Rights Watch. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido más cauta al menos, y los visitantes de la ONU, Naciones Unidas, que es la doctora Michelle Bachelet. ¿Y quién es la doctora Michelle Bachelet? La doctora Michelle Bachelet es una falsa médico, y pueden entrar a mi sitio Facebook, Rodrigo Daniel Paz Enrique, donde tengo los certificados falsos emitidos por la Universidad de Chile, donde se dice que la doctora Michelle Bachelet, o supuesta doctora, se licenció de medicina en octubre del año 1982 y se tituló de médico cirujano en enero de 1983. O sea, en 6 meses, la falsa doctora Michelle Bachelet hizo el internado de medicina que dura 2 años. ¿Ya? Esos certificados son falsos. Lo que sí es cierto es que la doctora Michelle, o la ex doctora Michelle Bachelet, es magíster del Colegio Interamericano de Defensa, con sede en Washington, D.C., del año 1992, que es la continuación de la Escuela de las Américas, donde se fraguaron todos los golpes de Estado en Chile. De manera que estoy diciendo que Michelle Bachelet es una operadora de la CIA. No tengo ni una duda de eso. Y ella es la que elaboró finalmente todo esto, el informe de las Naciones Unidas. ¿Y en qué se basan todos estos informes? Porque ya uno podría decir, bueno, doctor, ya, ok, Human Rights Watch, las Naciones Unidas están infiltradas por la CIA. Puede ser. Pero eso no quita que a lo mejor el informe está bien hecho. Bueno, resulta que los 2 informes se basan, en todas sus afirmaciones, en las denuncias de la Corte Interamericana del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y resulta que de las 356 denuncias que ha interpuesto el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hasta ahora no hay prueba de que ninguna sea verdadera. De hecho, hay pruebas de que varias son falsas. Ya sabemos del supuesto centro de torturas, ¿no es cierto?, en la Plaza Baquedano. Ya sabemos, ¿no es cierto?, del
fraude este que intentaron hacer con las heridas de supuestos perdigones a Ortiz, Jorge Ortiz, ¿no es cierto?, este ex fraude de gendarmería que ahora está de funcionario del INDH, que fueron absolutamente falsas. Y además tenemos un dato que no es menor, y es que el cuerpo de carabineros ordenó sumarios administrativos por cada una de esas denuncias. Y de las 356 denuncias, en 8 de los casos, la investigación sumaria de carabineros determinó que podría haber responsabilidad de los carabineros. Y entre esos 8 casos están algunos que hemos comentado que evidentemente constituían un acto de abuso de poder de parte de carabineros. Por ejemplo, ese video famoso donde aparecen, ¿no es cierto?, carabineros apaleando a unos saqueadores en Valparaíso. Sí. ¿Ya? Y otros más. Pero resulta que entre los 8 casos hay 2, por lo menos, que yo creo que porque una cosa es el sumario administrativo, y otra cosa es lo que diga el Tribunal de Justicia. De los 8 casos, hay 2 en los cuales yo sigo teniendo serias dudas. Uno es el famoso ataque con perdigones a las chiquillas del Liceo 7, que ya lo comentamos, que las lesiones que tienen las chiquillas no corresponden a heridas de perdigón. Y la otra es la denuncia de una supuesta tortura sexual por un chiquillo de la comunidad LGTB, la católica, que yo creo que hay buenas razones para sospechar que es una falsa denuncia. Del resto, no me puedo pronunciar. Lo claro, es que incluso si fueran ciertas las 8, eso, yo ya hice el cálculo, es el 0,9% de todas las denuncias del INDH. Y resulta que del 0,9% de todas esas denuncias que Carabineros dice que son reales, por decirlo así, y yo digo que es menos, yo digo que hay 2 de esas 8 que no lo son, pero supongamos que lo son. Resulta que Human Rights Watch y las Naciones Unidas dieron por verdadera todas. Si de hecho hasta ahora están diciendo que la famosa agua contaminada, no sé, con soda cáustica, Sí. todo, si no fuera porque apareció finalmente el colegio de químicos denunciando que era un fraude, y un fraude, Carlos Alberto, le estoy diciendo que dicen que los gráficos que muestran en el estudio son falsos, son simulaciones computacionales, ni siquiera son análisis reales. De una gravedad tremenda lo que es, ¿ah? Tremenda. O sea, es gravísimo, es gravísimo. Y le voy a decir más todavía. Yo me he dedicado, yo no soy dermatólogo, obviamente, así que tome un poco a beneficio de duda lo que le voy a decir, pero pues no soy médico. Y yo me puse a examinar las imágenes de las lesiones de las quemaduras supuestas que reportan. Y resulta que, invito a la auditoría a que se metan, en The Clinic, por ejemplo, hay varias imágenes. Y lo que uno ve es que las lesiones, estas que llaman quemaduras, son todas lesiones que están ubicadas en las partes del cuerpo que están expuestas al sol. De hecho, en varias imágenes se ve como la polera del chiquillo está dibujada en blanco. Bueno, y usted comprenderá que si usted lo mojan con agua, con un químico como soda cáustica, obviamente que si esa agua soda cáustica está en la polera, también se le va a quemar la piel bajo la polera, ¿no es cierto? Claro. Ya. Bueno, ¿qué son esas lesiones? Bueno, claramente son dermatitis fotosensibles. ¿Y qué son las dermatitis fotosensibles? Hay una serie de condiciones que pueden ser gatilladas por toma de medicamentos, por alergia, etcétera, que se gatillan por la exposición al sol. De hecho, el relato que hacen las supuestas víctimas de la soda cáustica dicen que las lesiones les aparecieron horas después de la exposición, lo cual de nuevo descarta la soda cáustica. Si usted le cae soda cáustica en la piel, Sí. se quema inmediatamente, no tiene efecto retardado eso. Se quema al tiro, nadie se quema, Sí. no es una quemadura 2 horas después. Entonces, todas las lesiones son un tongo, el estudio famoso. Entonces, uno empieza a ver, bueno, entonces, ¿qué puede explicar que toda la prensa se coluda para dar pie a estas mentiras, ¿no es cierto? Y ahí es donde uno empieza a darle más y más sentido a la hipótesis que efectivamente estamos siendo atacados por organismos de inteligencia que han infiltrado el periodismo chileno, la policía de investigaciones. Y al respecto a la policía de investigaciones, al tiro acoto algo. Apareció el fiscal Manuel Guerra, a quien conozco muy bien porque fue el que encubrió al fiscal Marco Emilford cuando lo acusamos de falsificar la causa de muerte de Lisset, lo sacó volando sin investigarlo. Bueno, el fiscal Manuel Guerra acaba de sacar una declaración donde él dice que no hay ninguna prueba de que agentes
extranjeros hayan intervenido en esto. Y por otro lado, la PDI ha dicho, el ¿Director? comisario, ¿cómo se llama? El director general de investigaciones, Espinosa. Héctor Espinosa, salió declarando que la organización que tenían los autores de esto era una organización muy básica. Dice. Y yo le pregunto al director de Carabineros si realmente nos cree estúpido. O sea, no, me va a decir que en 2 horas una organización fue capaz de quemar 19 estaciones de metro, 20 buses de Transantiago, mientras distraía a los bomberos de Chile con un incendio falso en la Torre Enel. ¿Eso es una organización básica? Eso no tiene nada de básico. Y de hecho, voy a volver a algo que dije hace un tiempo atrás, a propósito del atentado al metro del 2014, donde la PDI, la Fiscalía, la Agencia Nacional de Inteligencia, hasta el día de hoy dicen que fue un atentado bomba a la escuela del metro, escuela militar, organizado por una organización anarco, la famosa conspiración de las células del fuego. Y yo les conté que yo, a propósito de que apareció de nuevo Michelle Bachelet en la época, validando un sitio donde supuestamente estaba la proclama, le escribí una carta a los señores de la conspiración células del fuego, no me respondieron, se les cayó el sitio. Bueno, esa carta, que es la prueba directa de que no existen eso es un invento de la ANI, un invento de la PDI, es un invento de la Fiscalía. Bueno, esa carta, donde yo hago de velo todo eso, sigue desaparecida de internet. ¿Ya? Yo la mandé el año 2014. Hace 15 días que desapareció de internet la carta que hice, o le pedí a un amigo que publicara en El Ciudadano. Desapareció. Y hoy día de nuevo apareció el fiscal de la zona sur, Barros, Héctor Barros, creo que es el nombre, Barros en todo caso, diciendo que en realidad ellos pensaban que eran organizaciones anarquistas que habían infiltrado a los narcos. ¿No te sé? ¿Ah? La hipótesis del fiscal que investiga los atentados es que son anarcos que infiltraron al narco. Ya. Yeah. No, o sea, ya todo, entonces todo es de una, por un lado muy burdo y por otro lado muy orquestado, ¿se fija? ¿Ya? Y el broche de oro es esta instalación que hicieron estas operadoras comunicacionales autodenominadas las tesis, ¿no es cierto?, donde inventaron esta cancioncita que la CIA ha repartido por todo el mundo, ¿no? Ha hecho bailar la canción desde Turquía hasta Chile, ¿no es cierto? Sí. ¿Y qué es lo que dice la canción? La canción dice que el Estado es un macho explotador, que los carabineros, las fuerzas policías son unos violadores. Bueno, se fija que instala esta posverdad en chiquillos cibermanipulados por organismos de inteligencia a través de las redes sociales, etcétera, y que hoy día tuvo su correlato máximo en la votación que hoy día se hizo en el Congreso Nacional, donde se debatió no solo el acuerdo para cambiar la Constitución, que ya he dicho que es el objetivo estratégico de esta gente, es cambiar la Constitución para instalar el Estado Cerdo Mapuche, la Franja de Gaza, etcétera. Bueno, interrumpieron estas pseudo feministas, ¿ah? Y se ha instalado la idea entonces de que ya ahora cambiar la Constitución es una causa feminista, ¿ah? Y se ha instalado la idea entonces que además tiene que haber paridad de género y tiene que haber cuotas para los operadores de la narcocam, ¿no es cierto?, para los operadores CIA narcocam, ¿no es cierto?, que van a decirnos que tenemos que cambiar la Constitución. Entonces todo es es tan siniestro y por otro lado al mismo tiempo tan burdo, que uno dice, bueno, agradecerle, Carlos, este espacio que Radio Portales me ha dado ya hace un mes y medio para poder plantear estas cosas. Yo vuelvo a insistir que me encantaría estar equivocado, me encantaría que no fuera cierto lo que estoy viendo, porque de serlo, claro que es una situación muy compleja, muy difícil, donde me temo que botaron un avión C-130 con 38 pasajeros, 3 civiles, 3 miembros del alto mando del ejército, para decirle a nuestro ejército que o se someten o van a tener que pagar las consecuencias. Doctor, le quiero hacer una pregunta. No le quería interrumpir, que está muy simpática, muy interesante la conversación. ¿Qué va a pasar cuando la Cámara apruebe reforma que inicia ruta nueva constitución sin indicaciones sobre paridad indígena e independientes? ¿Qué puede pasar ahí?
Bueno, yo creo que Porque el van a país se ve usar, tranquilo, evidentemente, relativamente esto para... tranquilo, pero parece que no está tan tranquila la cosa. O sea, yo creo que todo esto está orquestado. Yo creo que esto es una manera de agizar nuevamente a los grupos pseudo mapuche. Ya hemos dicho otras veces que el grueso del pueblo mapuche está integrado al pueblo de Chile. El grueso del pueblo mapuche no quiere separarse de Chile, quiere más Estado, quiere un Estado que intervenga, que les proporcione alcantarillado, servicios eléctricos, etcétera, que hoy día no tienen. Y claro que esto va a ser usado, ¿no es cierto?, por estos activistas, financiados además, desde el extranjero, y no desde Venezuela precisamente, para seguir generando un ambiente de crispación, de destrucción. Ya se ha dicho que los atentados han disminuido y la verdad que no es así. Los atentados a las comisarías están a la orden del día, han atacado comisarías en San Joaquín, en La Granja, en Ovalle. Ayer o antes de ayer quemaron un peaje. O sea, En por Ovalle. supuesto que, exacto, y por supuesto que, porque aquí yo me temo, Carlos Alberto, que hay un diseño de destrucción masiva. Porque se acaba el agua. Se acaba el agua. Porque Usted lo planteó y lo quiero decir. a unos años más, Sí. la mayor parte de Chile y del mundo va a ser un gran desierto seco, y las únicas reservas de agua del planeta están en la Patagonia Antártica. Así es. Alguien por ahí me decía, bueno, pero si el agua de la Antártica se va a derretir. Y yo le decía, claro, se va a derretir. ¿Pero usted cree que esa agua se va a ir al mar? Cuando más de alguien dijo por ahí la futura guerra es por el agua, alguien dijo, este señor está loco, pero John parece. Kennedy lo dijo. ¿Ah? Así fue. John Kennedy dijo que el que descubriera una forma de producir agua iba a ser acreedor del Premio Nobel de Química y el Premio Nobel de la Paz. Y no se ha descubierto. Y claro que la Antártica se va a derretir, pero todos esos hielos antárticos no van a ir al mar, van a ir a acopios de agua donde se va a refugiar, en lo que yo llamo el Arca de Noé, que son operadores de las grandes potencias. Y aquí quiero además acotar, porque más de alguien por ahí me ha acusado de que estar deslizando una especie de nueva versión del Plan Andinia, que atribuye, ¿no es cierto?, al pueblo judío. Yo no jamás he pensado eso. Yo no. De hecho, tengo sangre judía por línea materna y paterna, así que mal podría estar haciéndome cargo de historias que han servido más bien para el antisemitismo. Yo no creo que la cosa vaya por ahí. Yo creo que esto no es ninguna nueva versión del Plan Andinia. Esto es, derechamente, los grandes potencias, China, Estados Unidos, etcétera, ¿no es cierto?, que están destruyendo no solo a Chile, sino que a todo el continente, porque además sobran humanos. Y cuando ya no quede agua, quede muy poca agua, van a sobrar humanos. Y cada día, y por eso es que además cada vez se invierte menos en salud, cada vez hay virus nuevos que aparecen. Porque yo creo que aquí hay un cerebro, digamos, que han decidido, me temo, y obviamente no puedo, de esto sí que no puedo dar ninguna prueba, pero creo que todo va en esa dirección, aniquilar a buena parte de la humanidad, porque incluso uno desde el punto de vista ético hasta podría debatirlo, ¿no? Uno podría decir, bueno, siempre que nos muramos todos de sed y se salven algunos, alguien podría decir, bueno, que se salven algunos. Y quizá en la lógica de algunos puedan tener la razón en eso. Yo creo que no. Yo creo que no, la sobrevivencia de unos pocos no puede ser a costa de la mortandad de muchos, pero admito que puede ser algo discutible, y que a lo mejor para los cerebros detrás de esto justifica finalmente hacer esto, porque si no se hace es el fin de toda la humanidad. Doctor, le voy a hacer la última pregunta, porque ya estamos casi al final. Esta paz, esta tranquilidad que se nota, es producto, bueno, de la festividad de fin de años. ¿Usted ha escuchado por ahí? Porque yo donde ando, hoy esto es una parada. Ahora, perdone, la tranquilidad. Entre comillas. Usted, aquí, si quiere, le pongo aquí el teléfono para que vea cómo están los enfrentamientos aquí en la narcoplaza Italia, que Google llama de la dignidad. Ya, ¿usted cree que esto es más? Yo creo que había una cierta baja. Eso sí, Ya. ya. Una cierta baja. Ahora, ¿esto va a explotar de nuevo? ¿Usted cree así como están las cosas en marzo?
O sea, yo creo que el primero no ha bajado, o sea, ha bajado, pero Ya. yo creo que esto va a seguir. Yo creo que van a seguir los atentados terroristas, van a seguir las operaciones comunicacionales. Yo creo que hoy día el narcoterrorismo se va a dirigir y se va a centrar en moderar a las Fuerzas Armadas, especialmente a Carabineros. Yo creo que todas son operaciones comunicacionales destinadas a romper la moral de Carabineros, porque hoy día, ya dije que la PDI es parte de este complot. No digo que todo la PDI, quiero creer que hay funcionarios de la PDI que siguen siendo leales a este país, pero no tengo la menor duda que los altos mandos de la Policía de Investigación están completamente involucrados en esta cuestión. Y no tengo la menor duda que hay también sectores dentro de Carabineros, particularmente la Dipolcar, que también están involucrados en esto. Pero yo creo que donde hay fuerzas todavía leales a este país, las tropas de Carabineros de Chile. Y yo creo que todo esto tiene también por finalidad destruir su moral, instalarlos ante la opinión pública como violadores, ¿no es cierto?, como cantan las tesis en este canto, que Sí. hasta apareció una publicación en Decline en donde proponían el Premio Nobel de la Paz. Ya, es demasiado, ya claro, Bajar. es demasiado. Premio Nobel de la Paz para unas operadoras comunicacionales que tienen a millennial ingenua cantando que todo lo que simboliza autoridad, Estado, ¿no es cierto?, son todos unos machos violadores, los pacos son todos unos asesinos, en fin, Bien. es muy brutal. Bien, Así que doctor. ojalá que haya alguna oportunidad que volvamos a hablar. Entiendo que ahora nos vamos de vacaciones. A ver, claro, porque el próximo, digamos, el próximo miércoles estamos, usted sabe, po, fiesta. Claro. Y el próximo miércoles, fin de año, de año, yo creo que es muy probable que antes de tengamos un contacto, doctor, y a lo mejor... Ojalá que sea posible, porque este es el espacio que tengo hoy día para decir todas estas cosas. Además, usted comprenderá que si es cierto un octavo de lo que estoy diciendo, mi vida corre peligro, porque voy a ser sincero, y el estar en este medio por lo menos es alguna, me permite alguna visibilidad, que si me hacen algo, bueno, no va a pasar tan piola, por decirlo así. Es de ¿Ya? esperar que no le pase absolutamente nada. Dios quiera que no, pero Porque mire, todo el yo, mundo si tiene supiera su que opinión y mañana hay que respetar la opinión del otro. A cuchillarme a la salida de la consulta, yo lo haría igual, porque más allá de mis ideas de izquierda o de derecha que puedan tener otros, yo creo que el 90% de los chilenos queremos a nuestro país, Absolutamente de queremos acuerdo en eso. justicia, queremos libertad, y no queremos que nos ataquen, que nos destruyan para quedarse con unos recursos de agua que nos pertenecen.